¡Hola! Bienvenidas todas a esta segunda parte del capítulo 3 de Matrimonio y Soltería Cristiana. Así es. Ahora vamos a comentar un poco sobre la vida de la Cami, su matrimonio y nosotras como los consejos que podemos dar o lo que hemos visto en realidad del matrimonio de nuestros padres. Así que, sin más cosas... Más preámbulo con Claro. ustedes el matrimonio. Vamos a comenzar. La primera pregunta, Cami, para ti es ¿cómo definirías el matrimonio? Una definición personal igual, porque Claro. la Biblia como tal no dice qué es un matrimonio, pero sí hay versículos que nos dan como guiños de lo que debería ser. Claro. En base a lo que he vivido yo hasta el momento de matrimonio, que para ponerlos un poquito en contexto, llevo ya 2 años de matrimonio. Y nada, lo que he aprendido o cómo me gusta a mí definirlo es que ya dejamos de ser uno solo. O sea, perdón, pasamos a dejar de ser cada uno, claro, dos, sino que pasamos a ser uno solo, a complementarnos y a trabajar en equipo, a poder ser la ayuda del otro, a poder levantarlo cuando el otro a lo mejor está caído, y sobre todo en el ámbito espiritual. Creo que es muy importante que el matrimonio sea de ayuda, no de que los aleje de Cristo, sino que sabemos que como mujeres sobre todo pasamos muchos estados emocionales durante el mes y es súper importante tener esa ayuda al lado que te pueda levantar en aquellos momentos. Y que sean un equilibrio al final. Exacto. Y bueno, el versículo que prácticamente habla de lo mismo es en Eclesiastés 4, versículo 10, que dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, dice, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Sí, un paréntesis a eso. Los versículos que ponemos en los videos siempre son de Reina Valera 1960 y a veces nosotros los leemos con la NTV, Claro. que explica un poco más da como diferentes palabras para que se pueda entender, que todos lo puedan entender en realidad. Sí, Así que son sinónimos a las mismas palabras que encontramos en Reina Valera, pero que sean más fáciles de comprender al final. Claro. Pero el contexto nunca cambia o el mensaje en sí no cambia. Entonces, debido a eso, ¿cómo definirías tú el matrimonio debido a ese versículo? Claro, o sea, precisamente a eso, a el trabajo en equipo que debemos tener y no olvidar que ya no estamos cada uno por separado, sino que ahora somos uno y debemos no solo pensar en uno mismo, sino que también en la persona que está al lado de nosotros. Sí, igual contextualizar que el versículo habla del matrimonio, o sea, no quiere decir que si uno está soltero o soltera, Claro. no haya algún amigo o hermano en Cristo o hermana en Cristo que lo pueda levantar. No que lo significa pueda que ayudar. por No eso significa que esté solo, sino que Sí. porque están los amigos también, pero está hablando de un contexto de amor en pareja. Claro, Claro, y al final también el es matrimonio. porque define como Dios nos creó a nosotros, que no estamos diseñados para estar solos, que Dios creó al hombre y creó a la mujer también para que estuvieran juntos. Entonces estamos diseñados para estar acompañados. Entonces por eso dice ay del que está solo, porque no va a tener esa compañía, que Sí. esa compañía idónea que puede llegar a ser una esposa o un esposo. Y por eso siempre mencionamos que la Biblia es sistemática. No podemos tomar un texto y sacarlo de su contexto. Claro. Si bien aquí habla específicamente del matrimonio, pero también hay otros versículos que también nos dicen que, no sé si es Pablo, Juan, Pablo si no me equivoco, que es más bien quedarse solo, si es que sí, es así Pablo, posible. Sí. Quédense como yo, dice. Claro, quédense como yo. Entonces, ¿cómo conociste a Matías? Bueno, siempre A en tu esposo. en todos los capítulos mencionamos a Matías. La gente dirá, ¿quién es Matías? Y bueno, Matías es mi esposo. Yo lo conocí cuando tenía 13 años, muy pequeña. ¿Y ahora tienes? Y ahora yo tengo 24 y él tiene 25. Nos casamos cuando yo tenía 21 años, pero ya me quedaba como un mes para cumplir los 22. Y bueno, tuvimos, si no me equivoco, 4 años de relación antes de casarnos, lo cual no recomiendo. Es bastante tiempo, hay muchas tentaciones y cosas así, entonces... bueno, parte del contexto y todo es que nosotros hubo un tiempo que fuimos yugo desigual. Por eso es algo que siempre digo que no recomiendo. Si bien que mi matrimonio haya funcionado, no significa que es algo que recomiende a las jóvenes hacer hoy en día. Bueno, en ningún momento en realidad.
Porque si yo ahora estoy casada con aquella persona, simplemente fue por la gracia de Dios, por su misericordia que tuvo hacia mí, porque también mi escenario hubiera sido completamente diferente. Hacia ti y hacia tu Sí, esposo. hacia mí o hacia Matías, porque eso también influye mucho en tu relación personal con Cristo. Entonces, en el caso de que alguna esté pasando por eso, porque es normal, o sea, estamos en este mundo, hay muchas personas que nos gustan, sabemos que, no sé, pues, yo en ese entonces iba al colegio, todo, hay personas que, la mayor parte de las personas que conocemos a lo largo de nuestra vida no son cristianas, y muchas veces nos gustan personas que no son cristianas, pero es diferente gustar a lo mejor a llegar a tener una relación más allá, porque eso puede afectar en muchas maneras tu relación espiritual. Es que es lo que el cristiano anhela en realidad, o sea, Sí. uno, como la experiencia que tuviste tú con tu esposo, como la experiencia que quizás también hemos tenido nosotras, que uno puede llegar a gustar de alguien que no sea cristiano, quizás mucho por lo físico, quizás, porque por lo espiritual sabemos que Claro. no tanto. Pero que al final lo que un cristiano anhela y cosas que nosotros, por ejemplo, yo de repente en Pinterest me aparecen así como devocionales de pareja y cosas así, y es tan lindo y uno poder imaginarse eso, imaginarlo digo yo, porque no me ha tocado experimentarlo, pero poder hacer eso, quizás tener devocionales con tu pareja, que puedan conversar de ese tipo de Con tu cosas, esposo. porque claro, Claro, que Claro. debe ser el esposo. y poder hacerlo de esa forma de que ambos puedan edificarse, porque al final para un cristiano es tan importante el hecho de estar hablando, y creo que a nosotros nos pasa que cada vez que hablamos o conversamos algo siempre es del Señor. Y no es Exacto. que nos creamos súper espirituales ni que seamos perfectas ni nada, pero Sino que todo termina en ese la contexto. mayoría de las cosas de las que conversamos, porque también conversamos de otras cosas, la mayoría de las cosas que conversamos siempre terminan en Dios, siempre terminan en Cristo. Entonces, el poder compartir eso con una persona a la que tú tienes cierto amor, yo creo que es algo como... Es algo precioso que al final el Señor nos preparó para eso. Claro. Hay no sé si no es un meme, sino que no sé qué es lo que está como circulando mucho, que en TikTok sobre todo, que dice, esta etapa recomiendo saltártela. Bueno, esta etapa recomiendo saltártela porque no te va a traer provecho el estar con una persona con yugo desigual. Yo pasé igual, o sea, no es que me haya atormentado ni nada, sino no estaría con mi marido actualmente, sino que espiritualmente sí viví muchas penas. Muchos desiertos. Claro, sufrí mucho porque yo como cristiana deseaba poder ver en ese entonces a mi pareja en las cosas del Señor y no lo veía, y eso igual te frustra porque tú sabes que estás poniendo en riesgo tu relación con Cristo. Y te hace estar muy afanoso que ya, pero ¿cuándo vas a, no sé, pues cuándo... Vas a ir a la iglesia. Claro, vas a ir a la iglesia o vas a servir o lo que sea. Si es algo que a lo mejor a la persona no le ha nacido porque no está obligada a hacerlo, y si lo va a hacer por ti tampoco es provechoso. Claro. Entonces, lo que yo sí recomiendo, que precisamente lo que estábamos hablando antes, que claro, es normal que te guste una persona a lo mejor que no sea cristiana, pero tú tienes tiempo, o sea, nadie te apura, y que era como los versículos que hablábamos de la soltería, es que no despiertes el amor hasta que llegue o hasta que quiera. Y es precisamente eso, o sea... Encantar es eso. Claro, creo que nosotras no le estamos diciendo a las jóvenes cásate con la persona que está en la iglesia o con la primera el primero persona que vea. Claro, con el primero que veas que O si no hay, no te enamores. Claro, porque se da mucho eso, que hay muchas personas que quizás se casan con personas que hay en la iglesia porque están en la iglesia, pero uno Porque no es tiempo conoce. ya, se me va el tren. Claro, por presión social también. Y que una persona vaya a la iglesia no te asegura a ti que realmente tenga una relación con Cristo. O que sea la persona que Dios tiene para ti. Claro. Por eso hay que ponerlo siempre en oración. Yo Sí. no sé si lo dijimos alguna vez. Yo tengo una amiga, la Jime, te mandamos un beso para México, que cuando estábamos en el Instituto Bíblico, ella siempre oraba y decía, oraba por su matrimonio o oraba por la persona que iba a ser su esposo. Y yo al principio lo miraba como... yo estaba en el instituto, tenía 18 años, no estaba pensando en eso en realidad. Pero yo decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? Ya, y después logré entender, al paso del tiempo, que ella lo estaba haciendo porque el Señor prepara eso, y la oración de ella era que preparara a su esposo, a su futuro esposo, que la preparara a ella para que en el momento que Él indique, que es precioso, que en el momento en el que el Señor indique van a estar juntos. Y ella salió del instituto, terminó
conoció y creo que lo conoció, no sé si el mismo año o un año después, pero fue Hoy en muy día lindo. está casada, tiene sus Tiene hijos. sus hijos, dos preciosos. hijos preciosos. Y Entonces eso es maravilloso. El poder de la oración, que es como descansar en el Señor, confiar en Él y orar y decir, Señor, Te este es dejo mi todo. deseo, ¿cuál es el tuyo al final? Porque también lo hablábamos en el podcast anterior, que nosotros oramos bien por un esposo, por conocer a esa persona, pero quizás el plan del Señor no es ese. Y Exacto. también tenemos que orar en ese mismo momento para que el Señor prepare nuestros corazones para ese tipo de cosas. Sí, Claro. por eso hay que orar constantemente. Las personas Ujú. que están solteras y todo, hay que orar y poner eso en el Señor, porque más que nada es como que a lo mejor uno no está listo en este momento. Yo, Ujú. a lo mejor yo tengo 25 años, todavía estoy esperando eso, pero hay que ponerlo en oración porque el Señor va a hacer ese trabajo si es su voluntad. Entonces hay que orar por eso cada día. Nuestro trabajo es ese, orar. Ajá, orar. Y por orar por esa persona, porque a lo mejor yo sí Orar estoy sin lista, cesar. a lo mejor sí yo estoy lista, pero él a lo mejor no está listo. No, exacto. Que es Y precisamente... es el tiempo y es esperar en el tiempo del Señor. Creo que en Eclesiastés cuando dice todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, pues Ujú. eso también. Que es precisamente lo que estaba tratando de abordar recién, que uno no puede apurar las cosas a su conveniencia, porque claro, yo quería que Matías fuera cristiano, pero él no tenía una relación con Cristo y mucho tiempo, porque él, bueno, yo también fui como súper clara desde un principio que quería que él me acompañara a la iglesia y todo el tema, y él me acompañó, pero hubo mucho tiempo que él fue solamente por mí. Agradable. No fue, para él siempre me comenta eso, no fue así como una obligación, porque también le llamaba la atención, pero fue por mí, principalmente Y- fue por mí. Hay que aclarar que no quiere decir que haya sido malo, Claro. que él haya sentido eso, porque de todas formas Él te mi amaba. papá, y mi Ajá. papá lo ha Te dicho am- también, que lo hacen por amor, por como Sí. demostrar que quieren estar ahí, Ajá. pero no es bueno para ellos, porque el hacerlo solamente por la otra persona Sí. les cierra la posibilidad de poder experimentar de forma propia lo que es estar en la iglesia y tener una relación con el Señor. Sí, porque al final les coarta esto de tener la salvación por la salvación que el Señor nos da, porque a lo mejor él pensaba, no, voy a la iglesia, la voy acompañando, pero tú no vas a ser salvo por ir y acompañar a la otra persona. O quizás si hubiese pensado solamente en venir a la iglesia para agradarte y no por algo real en específico, y como decía la Vale, no obtener ni la salvación ni una relación con el Señor, porque solamente viene para agradarte. Yo sabes que yo sentí que cuando era de verdad, fue cuando él tomó la decisión por sí solo de bautizarse. Mm. Yo ahí dije, ya, esto va en serio. Sí, no, yo nunca, de hecho, Matías, yo nunca le dije, ya, y te vaya a bautizar, ¿cuándo? Porque fue antes del matrimonio, pues cierto. Sí, Sí, fue ya. antes del matrimonio. Mm. Sí, pues. Pero a ver, el... ¿Dónde fue? Parece. Sí, No, fue No, en mi fue, casa, fue como fue en un mi año casa. antes. Fue en mi casa. Sí, fue en la casa de ustedes, pero fue como un año antes O del sea, en la matrimonio. casa de mis padres, no en mi casa. No sé, es que no me acuerdo. Sí, No me acordaba de eso. Pero en fue realidad. como, creo que fue un año antes. No, A ver, voy a ver porque si te yo me muestro. casé en marzo, po. Sí, pues. Y el bautizo... como Sí, en porque febrero. después de tu matrimonio, el bautizo que hubo fue. A ver, No, pues fue antes. déjame ver. Pero Sí, el tipo último, fue- en el último no se bautizó, porque en el último Ay, se no. bautizó mi hermano. Claro. No, Y sí ahí fue no se antes. bautizó. Y no fue en la misma vez. antes. Mm. Sí, yo recuerdo que fue antes. Yo creo que fue un año antes. Paréntesis. Siempre nos vamos por las ramas. Pero nosotras conversábamos mucho eso también de que a veces por nuestras emociones apuramos muchas cosas que no debemos apurar. Sí. Y que es precisamente lo que trato de abarcar ahora, con que yo no recomiendo a ninguna niña que haga esto que hice yo, pero ay, ¿cómo a la Camila le resultó? No sé qué. No, o sea, si a mí me resultó fue netamente por gracia de Dios. Como la Cami. No, Sí, no la soy. gracia del Señor. Y eso es algo muy claro de que yo no soy ejemplo para nada. O sea, soy una mujer más que pecadora, así que en muchos momentos me dejo llevar por mis emociones. Y Que es lo que a todos nos pasa en realidad. que precisamente eso, o sea, si es que alguna tiene interés, a lo mejor le gusta un chico que no es cristiano, la animo a que pueda invitarlo a la iglesia sin mezclar las cosas.
en el sentido de que ella puede tenerlo como Que amigo. es difícil. Sí, obviamente difícil si te gusta, tú quieres estar con esa persona, pero es lo que va la palabra de negarse a uno mismo, a nuestros deseos de la carne, porque eso va a traer un mejor provecho. Es la única forma de saber si la persona va por ti o va por Cristo, pero al principio, obviamente, si tú lo estás invitando, va a ir por ti, pero ya al pasar del tiempo, tú vas a saber si es que esa persona realmente tiene una relación, porque por los frutos vamos a conocer. Es que puede ser, o sea, por ejemplo, el invitar a un chico a la iglesia. Yo creo que conocerlo una vez es suficiente. Porque ahí ya tú demostraste que te interesa que esa persona esté en Cristo, que conozca su palabra. Y la persona ya, pongamos en el caso de que vino a la iglesia y después yo creo que no es necesario seguirlo diciendo porque ya sabe a qué hora es la iglesia, ya sabe dónde es la Claro. congregación, ya sabe Sí. que es importante para ti que vaya, pero es decisión de él al final. Ujú. En algún punto, estoy pensando como en algo, pero en algún punto es como el hecho que vaya y que tome la decisión de ir por sí mismo antes de cualquier otra relación que se pueda formar entre ellos, va a dar, o sea, si es del Señor, al tiempo va a dar el fruto, o sea, Eso. de que, o sea, que si esa persona, por ejemplo, ya tú le invitaste, siguió yendo porque se empezó a encantar de la palabra del Señor, es porque a lo mejor en el plan del Señor esa persona puede ser un muy buen amigo o puede ser la persona que el Señor está esperando y te está utilizando a ti Claro. para Que es lo hacer que eso. la Cami decía, no Sí. adelantarse a nada. Ajá. Ajá. Que eso es lo que yo hubiera hecho a Matías si a lo mejor hubiera sido un poco más fuerte o clara con las cosas, cómo debería haberlas hecho. Haberlo invitado como amigo, ver cómo él, si es que logra tener su relación con el Señor o no, si es que lo ve interesado, lo que sea, antes de yo dar ese paso de estar con él en una relación. Claro, porque por lo contrario, en el caso de que no, o te diga, no, es que no, yo no hago esas cosas, o no, o a lo mejor te puede decir, es que yo no creo en Dios, Claro, o algo no me así, gusta. o no me gusta eso, ahí uno ya sabe. Es un filtro. Es un filtro de decir, voy a sufrir con esta persona Ujú. si yo estoy en pro de eso. Ahora, si a lo mejor tus sentimientos ya están como involucrados, puedes seguirlo invitando, pero no de Ya una tú manera... sabes. Cuando se Claro. presenta una resistencia, es la oración la que... sí. Ajá. Yo creo que eso igual ante nosotras es como un filtro bien claro, porque en el caso si Matías a mí me hubiera dicho, no, sabes que yo no estoy interesado o no me gusta o lo que sea, siento que a mí en ese momento no me hubiera costado tanto decir, ya, sabes que no, prefiero no seguir más allá. Y para ti ya estaba claro. Porque sí, yo creo que ese es un filtro muy importante, pero si la otra persona sí está interesada, a ti te empieza a caber la duda, pucha, ¿será lo que Dios quiere para mí o no? Claro, pero no Depende ponerse mucho de la y relación que uno y no tenemos. depender de esa emoción. Ujú. Es súper difícil, o sea, no es algo que sea fácil, es súper difícil, pero tratar de no depender de esa emoción porque uno se empieza a entusiasmar, oh, es que vino a la iglesia, oh, Claro. ay, es que... Pero no, porque hay que esperar que esa persona tenga fruto y que Exactamente. esa persona pueda crecer en el Señor, porque si es una persona que está espiritualmente débil y tú estás muy arriba espiritualmente en el sentido, no sé, no quiero decir que uno es súper espiritual, pero Pero sí tiene Lleva más conocimiento más de tiempo. la pero palabra. lleva un tiempo. Y a lo mejor esa persona, no sé, espiritualmente si está súper bien y después de 1 año, 2 años, a lo mejor incluso espiritualmente está mucho más fuerte que una, Ujú. y hay que poner ahí, Y que- orar en eso. Y que es lo que nosotras hablamos siempre, bueno, en el capítulo anterior de la soltería, de cómo nos hubiera gustado que fuera nuestro esposo, yo antes obviamente de tenerlo, o como ustedes esperan que sea su esposo, y es precisamente eso, que sea alguien superior a nosotros espiritualmente, o sea, que nos Sí. pueda corregir, nos pueda... Que yo espero que, esperando la voluntad del Señor, que la persona, el hombre que el Señor tenga preparado para mí, sea una persona que de verdad esté muy bien espiritualmente y ojalá no, y esperando en Dios que esté a un nivel incluso superior. ¿Por qué? Porque yo soy... Bueno, a mí se me ve tranquila y todo, pero yo en mi casa... Se me sueltan las trenzas. No, pero tengo mucho carácter. Entonces, me costaría mucho cumplir el mandamiento de ser como mansa para algunas cosas, porque tengo mucho carácter en ese aspecto. Pero- Sobre todo en
cosas como del Señor y todo eso. Pero ese es nuestro estándar. Claro, Porque en lo que Dios puede hacer, por ejemplo, está nuestro primo, que nuestro primo conoció a su esposa, o sea que conoció a su novia en ese momento, y él no era cristiano. ella era cristiana y él no. Y hoy en día es parte del ministerio. Del Claro. ministerio, sirviendo al Señor. Sí. Entonces, el Señor puede obrar de diferentes formas y uno no... Con lo que nosotros queremos decir, no estamos diciendo que no pueda suceder porque estaríamos limitando lo que Dios puede hacer. Y tampoco Pero juzgando. no es aconsejable porque la Biblia dice que Sí. no se debe hacer. Y tampoco juzgando a personas que ahora tengan un novio o algo que quizás no sea cristiano, sino que simplemente estamos diciendo, esta etapa, sáltatela, por favor, porque... Es que la Biblia misma dice que es sufrimiento. Entonces, sí, en te nuestro- va a traer el Señor también sufrimiento. concede los deseos de tu corazón. Ajá. En Y si nuestro eso libre- está bajo la voluntad del Señor, y a lo mejor tú puedes decirle al Señor, la misma Amelia, ella tenía todos sus estándares, Señor, un hombre que toque la guitarra, le dio a su esposo como que toque un hombre que toque la guitarra, líder de la alabanza. Claro, entonces, si tú deseas que... Porque en realidad uno no creo que desee estar con alguien que tú no puedas estar por siempre con esa persona. En el sentido, obviamente, no idealizándolo como un dios ni nada, sino que la idea es que pasen eternamente la vida. Claro. Tenemos que La te vida poner terrenal deseos y la vida espiritual. Entonces, o sea, si en el concepto del yugo desigual, tienes que pensar que es una persona que si no recibe al Señor en su corazón, esa persona no va a ir al cielo contigo. Y la estás haciendo caer también. Entonces, No, y es doloroso porque a ti como cristiana hay cosas que te llenan, que es el servir al Señor, servir que no a entiendan Cristo, esa y parte. que no entiendan eso, o que ver que la otra persona no tiene ese mismo entusiasmo, ese fuego de poder hacerlo, a uno le decepciona eso, pero tú te metiste ahí. Claro. Al final uno eligió pasar por eso porque Dios Nuestro en libre su albedrío. palabra te dice, no tiene que ser así. Ujú. Entonces tú al final estás sufriendo porque uno toma malas decisiones, porque hay unas cosas que nosotros, y la palabra lo dice, hay muchas cosas o aflicciones que nosotros pasamos por causa de Cristo, pero esto que estamos pasando o que pasé yo no fue por causa de Cristo, fue por causa de mis propias decisiones, por mi propia carne. Entonces también uno tiene que asumir ciertas consecuencias de las cosas que hace mal. Que al Es que final fue eso. hay consecuencias buenas, consecuencias malas. Y de eso vamos a hablar en el podcast siguiente. Oigan, y Me ya callo. Para seguir, como resumen, cómo han construido su matrimonio. Sí, esperamos un poquito. Que estamos calculando el tiempo para no... Antes de llegar a este punto me faltó aclarar algo porque yo creo que tienen que... Cuando mencioné que yo a Matías lo conocí a los 13 años, no aclaré que yo no estoy con él desde los 13 años, Ya. sino que lo conocí a los 13 años. Tuvimos un noviazgo de niños que fue yo antes de conocer a Cristo. O sea, yo lo conocía al Señor, pero no tenía una relación con él. Y fue parte de todas esas cosas que hemos hablado, de las mentiras que uno le dice a los papás y todo. Voy a Juntarme con una amiga, con mi prima, y en realidad era con Voy a Matías. tomar un helado con mi primo. Pero fue algo súper inocente porque éramos niños, o sea, pololeamos, pero fue un pololeo de niños. Pololear Pololeo, en noviazgo, En chileno. claro. Pero fue algo de niños porque nosotros hablábamos solo por teléfono. Yo creo que en esos 2 meses nos vimos como en 4 ocasiones y todas esas cosas. Entonces no fue algo así tampoco más allá de lo que pueda pasar a lo mejor ahora en la juventud de hoy en día. Era en ese sentido Muy sano, diferente, entre muy comillas. diferente, sí. Como Eh, inocente. Claro, aparte que yo no tenía a Cristo en mi corazón, entonces... Y luego de eso fue cuando mis papás se enteraron que yo estaba pololeando y mi papá me dijo, no, tú termina esa relación, eres muy chica, ¿cómo se te ocurre? Y yo así como, igual en ese sentido sometían a nuestros padres, ya tuve que terminar esa relación con el dolor de mi alma, porque uno en ese entonces ama como con todos, no sé si será la palabra amor, pero como que con Es que todo. ama demasiado. Lo que pasa Sí. es Es muy intensa. Es las muy emociones intenso en esa la edad. adolescencia. Sí. Es muy intenso y aparte si es el primer amor, Sí. es algo que uno nunca olvida. Pero es Lamentablemente. Pero es increíble porque el Matías, desde que me conocí en esa ocasión, siempre me ha dicho y siempre me dijo que después como que siempre pensó en mí al momento de que le preguntaran, no sé, pues con quién te vas a casar o cómo te gustaría que fuera la mujer con la que te vas a casar. Dice que él siempre se recordaba de mí.
de que si era verdad o no. No sé. No, pero No es lo vamos que... a juzgar, no vamos a juzgar a nadie. Pero Matías. pero era lo que me decía y la verdad es que le creo porque hasta hoy en día todas esas cosas me las dice. Y claro, ahí ya después obviamente yo le hice caso a mis papás y todo, y yo lo bloqueé de mi celular, de todo, porque yo dije... ¿Pero la lo única cortaste o lo bloqueaste? No? Lo bloqueé. ¿Cómo lo cortaste? No, pues yo le dije, no puedo seguir contigo ya, porque ya. mis papás no me dejan. Y él quedó así como... Ya, aparte que no tenía al Señor en su corazón eso ni nada. Eso también duele porque al final Es romperle el corazón. Es Sí. que eso es lo otro también. es romperle y romperte el Sí. corazón. Sí, porque él tampoco tenía la culpa, o sea, si... Bueno, con tal que ahí yo le hice caso a mis papás, yo ya no tuve contacto con él, nada. Después pasó un tiempo y creo que yo lo vi en la misma ciudad y todo, yo lo vi como sus 3 o 4 veces ya cuando yo iba en segundo medio. Esto pasó en octavo básico, cuando yo iba como en segundo medio, él iba... 2 años después. Claro, como 2 años después, él viajaba a Viña cuando estaba jugando a la pelota y ahí yo lo veía en el paradero, entonces como que siempre se iba a poner a esa hora al paradero para toparnos, y yo, pero obviamente de lejos, yo en el auto y él en el paradero. Eso era, y de ahí ya no lo vi más hasta que, claro, pues nos encontramos ahora que fue cuando empezamos nuestra relación a los 17. Yo tenía 17. Me dieron ganas de tomar. Yo tenía 17 y por cumplir los 18, que fue en el verano, que fue cuando yo empecé a trabajar en el Summer. En Fue- el Summer, en la escuela que Sí. tiene mi mamá. que fue mi primer trabajo. y claro, ahí comenzamos a hablar nuevamente porque estaba trabajando al frente de donde nosotros hacemos los estudios. Mi mamá lo conocía porque cuando yo me juntaba con mis amigos, él era parte de ese grupo de amigos y siempre se llevó bien con los adultos. Entonces... Mi mamá Mucho siempre bla, bla, no sí. Y mi mamá siempre se acordaba de Matías, entonces si lo veía en la calle siempre me decía, oye, adivina qué me topé y todo el tema. Así que... Y ahí después comenzamos a hablar nuevamente y se dio el tema que ya nos juntamos y ahí ya no nos separamos más. Pues esto fue el 2018 hasta hoy en día. Es importante mencionar también que fue difícil el proceso para que ustedes se casaran también. También. Porque había muchas cosas ¿Verdad? pasaban y estábamos nosotras. Hubo mucho tiempo que de repente con la Cami y la Vale salíamos, no sé, a la playa y siempre estaban conversaciones y que la Cami tenía como ese deseo de querer casarse, que ambos querían casarse. Y nosotras tratando de, en nuestra poca experiencia, tratando de aconsejarlos igual porque sabíamos que era bueno que se casaran porque ellos querían Claro. seguir lo que la palabra decía. Sí. Y Pero porque ante eso llevamos- pasaban muchas cosas también, muchos miedos, muchas... Y porque también, igual, como en cierto punto, alguna inmadurez también. Y llevábamos, o sea, también para mí era una presión porque llevábamos hartos años de Y eran jóvenes. noviazgo, entonces... Claro. ¿Cómo? Que dijiste, son éramos jóvenes. Ah, somos jóvenes. Pero Sí, llevábamos por favor. mucho tiempo de noviazgo, entonces ya era tiempo más que suficiente como para poder formalizarlo y todo. Es que está bien porque al final la Biblia Para no hacer- habla o sea, de noviazgos. Eso, para hacer Habla la de- voluntad de Dios más que nada. Si dos personas se aman, cásense. Y dentro de todo eso, yo Qué siempre... Yo, pese a todas estas caídas que tuve en mi relación con el Señor, yo siempre he sido firme a la hora de... No en este caso, esta fue una excepción. De tomar decisiones para el Señor. Y recuerdo que cuando tomamos la decisión de Matías de casarnos, porque para mí no fue sorpresa, nosotros siempre decimos, pucha, igual nos perdimos eso de que fuera sorpresa a lo mejor de que él me pidiera matrimonio, porque fue algo que teníamos que conversar entre los dos porque éramos jóvenes. O sea, no era así como llegar y tomar la decisión. Teníamos que ver el tema con mis papás, que eso también fue un desafío, el hecho de que mi papá no estuvo muy de acuerdo al principio de que nos casáramos porque éramos jóvenes, o sea, somos jóvenes, pero en ese entonces que éramos muy, para él éramos muy chicos, o sea, yo tenía 21 años. Es que para todos, para la Yo creo que sociedad. para cualquier papá Pero es que yo creo que de nuestra generación los primeros que en casarse fueron ustedes, porque los demás todos como que conviven Exacto. o tienen su familia, pero no están casados. Entonces Como fue... palabras mayores. para- Sí, y fue súper cuático, no sé cómo decirlo, como cuático, como Fuerte. fuerte, por usar un sinónimo. Para heavy. claro, y Matías que tenía que pedir mi mano con mi papá y ya, y Matías pidió mi mano y todo esto es un chascarro. Pidió mi mano y a mi papá y mi papá le dice no.
¿En serio? No les doy permiso, no. Y Matías que así como, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Ya, ¿Y yo ahora le tuve qué? que meter yo, papá, pero es que no le estoy preguntando. Lo estamos Te haciendo estamos porque la- respetando. Estoy avisando. No. Él hizo, obviamente hay que honrar a nuestros padres y todo, pero aquí yo sabía que algo prevalecía por sobre mi padre. Que Fue en siempre- un año nuevo, ¿no? Sí, fue en Año Nuevo mi papá. Sí, ya ves. Fue en Año Nuevo y mi papá estaba en shock. O sea, no, y Es más que encima me igual, dijo, y justo eres ahora su me lo tiene. niñita, eres Sí. su niñita y soltar todo eso igual como papá tiene que ser heavy. Sí, y Matías así que tuvo que papá- aguantarse eso y todos Mi papá se sabían. muere. Mi papá de solo pensar en eso, yo creo que le da un Ay, paro no, cardíaco. qué terrible. Pero sí, yo creo que igual, si ya es el momento, él estaría de acuerdo, pues él les daría su bendición. Sí, y Es que Pero- tenían muchos pros igual. El tema ahí es la relación de tu padre con el Señor. Claro, Y exactamente. entonces, por ejemplo, para un cristiano había muchos pros, para nosotros eran muchos pros porque Matías ya estaba yendo a la iglesia, Sí, ya sí, tenía sí. una relación con Cristo. Ustedes son jóvenes, pero ya son adultos, pueden decidir y que es lo mejor que querían hacer, lo que dice la palabra. Sí, que eso es importante también, como paréntesis, no llegar y casarse simplemente porque lleven años a lo mejor de noviazgo y quieran hacer las cosas bien ante el Señor, porque tú tampoco sabes si con la persona que está a lo mejor es la correcta, la que Dios tiene preparada para ti, porque muchos toman esa decisión a la loca, ¿cómo se dice a la loca y a la, no sé cómo se dice, pero A tontas y a locas. eso, a tonta y a loca, y no es así tampoco, o sea, es una decisión para el resto de tu vida, no es como que No es yo me casarse haya- por emociones. sí, yo me haya casado y diga yo ya, pero si es que resulta, hasta donde resulte, si ya no resulta, nos divorciamos por último, no, o sea, eso impensable. Es que no puedes ir, Es que- no puedes casarte pensando en que te vaya a divorciar. Que O sea, todas las Exacto. emociones son momentáneas. De hecho, la felicidad y todo es momentáneo. Ajá. Y si yo me voy a casar porque me siento feliz con una persona, tengo que poner ojo con eso. Porque tengo que sentir amor por la persona y de partida para nosotros, la persona tiene que Sí. seguir a honrar a esa persona, que esa persona, por supuesto, honra al Señor. Es una que decisión eso se vea. importante. Sí, sí, sí. no Los frutos estamos- del Espíritu se ven. Eso, porque yo creo que ya esa persona teniendo a Cristo en su corazón, pero uno realmente viendo los frutos, lo demás yo creo que ya se arregla en el camino porque no somos dos personas que se están uniendo que son imperfectas. O sea, hay muchas cosas que el uno va a tener que aceptar del otro o entender, quizás no aceptar, pero o a lo mejor ayudar a cambiar, a corregir, porque somos imperfectos. Y mencionar también que el matrimonio, o sea, yo creo que a cualquier joven que le preguntemos aquí en la calle qué piensa del matrimonio, quizás nos va a decir, no creo en el matrimonio, no creo casarme nunca. Y es por lo mismo que se ha visto, cómo se ha mostrado el matrimonio en la sociedad, que la Sí. gente, obviamente lo que decíamos recién, no se casa porque se aman en realidad, sino que se casan por emociones, por lo que sienten en el Ujú. momento, y eso hace que se ensucie el matrimonio que la misma palabra traía. Mm. Que la palabra dice cómo es el matrimonio y cómo tiene que ser, y al final es algo hermoso. Entonces, si lo ensucian con tanta cosa, obviamente la gente y los jóvenes no van a querer casarse porque van a ver quizás que sus Claro. propios papás lo hicieron y se divorciaron. Exacto. Es que en realidad el hecho del matrimonio es la preparación y el luego poder, en la vida de matrimonio, luego poder vivir, ponte tú, la convivencia, el tener hijos, el Exacto. tener, hacer el amor con la persona, Ujú. todo eso es un regalo que va para que- el matrimonio. Para el matrimonio. Sí. Entonces la gente hoy en día, la sociedad, lo ve como que todo eso tiene que ser antes. De hecho, mucha gente, no sé, una vez, no sé, alguien me dijo, o creo que lo escuché, que cómo yo iba a estar o casarme con una persona sin haber, por ejemplo, estado con esa persona hablando de En la intimidad. la intimidad. Porque ¿cómo es posible si y cómo vaya a saber si te gusta o no te gusta? No, porque eso es un regalo del Señor para mí y para mi esposo. No habla Puede- de placer, sino Claro. que habla de algo que es Es un que a lo regalo mejor eso se da solamente. también. Claro. Yo no puedo decir eso, pero Es que hoy en día hay tantas cosas Claro. bajo la sexualidad que hacen como tener lo que se busca es como tener un placer como gigante dentro de eso, pero al final lo importante, y es a lo que Es voy, lo glorificar al importante Señor. no es Mm. el placer en sí, es Ujú. que es un regalo para el matrimonio. No, y imagínate. glorificar al Señor con eso. Claro, imagínate que fue un desafío para nosotros porque somos los primeros que se casaron en nuestra generación, al menos yo de mi generación no conozco a ninguno que se haya casado todavía. Quizás están en relación o algo así, pero que se hayan casado no. Y nosotros cuando nos casamos lo primero que pensamos que la gente iba a decir, ya,
está embarazada, número uno, ya, eso se va a notar al tiro de que no me casé porque estaba embarazada, porque no me van a ver con hijos. Claro. El tema es que, como ya se le había contado, yo tengo un primo que más o menos calza con la edad, o sea, ni tanto, pero es más o menos parecido y es chiquitito, y siempre con Matías nos urgimos cuando andamos en la calle, porque él se parece a mí, y yo creo que la gente tiene que haber pensado, oye, ya tienen hijos, no sé qué, pero en realidad no. Y que también otra cosa es importante respecto a eso es que mucha gente o muchos cristianos a lo mejor se casan solo por ese aspecto. También. El tema de intimidad, digámoslo así. Y precisamente en honor al tiempo, para no alargarnos tanto, bueno, eso es parte de... No sé si yo seré... La verdad es que no soy digna de dar un consejo porque mi vida no ha sido y nunca lo va a ser perfecta. Creo que cada matrimonio es diferente, cada matrimonio tiene sus falencias y pasa cada cosa. Es un mundo cada matrimonio. Por eso no me siento muy apta como para decirlo. Aparte que llevo recién 2 años casada. No quiere decir que ya después voy a estar divorciada, pero no es la mentalidad que tenemos, solo que hemos vivido igual poquito. O sea... son cosas que estamos aprendiendo recién, pero que sí quiero recomendarle a todos esos, tanto niñas, pero también como niños, porque muchas veces nos dirigimos solo a mujeres, pero a niños que a lo mejor también les puedan gustar niñas, es que también se guarden, en el sentido de que esperen en el Señor por esa persona, por esa mujer que Dios quiere para ellos, y tanto hombre como mujer guarden sus primicias, por decirlo así, porque es esperar espiritual, emocional y físicamente. En todo aspecto, porque yo siempre le digo a Matías, tú fuiste la primera persona a la que yo le di la mano en público, que quizás pueda ser algo muy vago o muy superficial para algunas personas, pero para mí fue importante, o sea, que a él a lo mejor no lo hayan visto con otra mujer de la mano, o tanto para él importante que a mí no me hayan visto con otro hombre, te haces sentir especial. Claro. Y tienes que hacer sentir especial por ambas partes, tanto en el caso de un hombre a la mujer y de la mujer a un hombre, porque es por ambos lados. Entonces, en ese sentido, esperar en el Señor y que la etapa del yugo desigual se las recomendamos saltárselas. Yo se las recomiendo saltárselas porque de antemano le estoy diciendo que se va a sufrir, se sufre mucho y uno no puede exigirle a la otra persona que no tiene al Señor, exigirle cosas de un cristiano porque no lo es. Entonces no es culpa de esa persona que nosotros queramos algo que en realidad sabemos que no tiene. No es su responsabilidad tampoco. Exacto, darnos eso que como nosotros anhelamos. Como darle esa carga a la otra persona que en realidad no tiene por qué pasarla porque nosotros estamos decidiendo eso. Y que cada decisión que tomemos tiene sus consecuencias, que no todas las aflicciones que pasemos son por causa de Cristo, muchas son porque nosotros tomamos malas decisiones. Sí. Y a eso también agregarle, bueno, nuestros papás son hoy cristianos. Son cristianos y están casados, pero ellos ellos se casaron por la religión católica, por la Iglesia Católica. Y ya cuando yo tenía 2 años, que ya lo comentamos en otro podcast, ellos comenzaron a ir a la iglesia. Y para ellos también fue un reto todo eso, porque mi papá conoció primero al Señor, y de ahí mi mamá tenía que conocerlo. Y al final, en ese momento también, siendo casados, es como la dinámica del yugo desigual, que mi mamá no tenía a Cristo, pero mi papá sí. Entonces... pero ya eran matrimonio, entonces tenían hijos de por medio y es mucho más difícil ahí todavía. Ellos dos lucharon por su amor, pero lucharon y también... ambos no conocían desde un principio, desde que se unieron a Cristo, ninguno tenía su relación, fueron formando en el camino, entonces, sí. Pero por igual. Pero se dio y el Señor, y es lo maravilloso lo que el Señor puede hacer, y hoy en día no quiere decir que sea un matrimonio perfecto, pero sí es un ejemplo para mí, para mi hermana, para ustedes también, que a pesar de todas las cosas que han sucedido, a pesar de todas las cosas que pasan en su matrimonio, ellos siguen levantándose el uno al otro de la mano del Señor. Y eso se ve, ya sean enfermedades, espiritualmente, y lo siempre podemos están ver. Y se ve que siempre están el uno para el otro. Lo podemos ver en diferentes matrimonios igual de la iglesia, que gracias a Dios hay muchos pastores que tienen sus matrimonios y que nosotros también admiramos mucho todo eso. Y es bueno de repente uno, siendo joven, admirar a los más grandes, a los más ancianos. La palabra lo dice, que no tenemos que menospreciar a los ancianos de la iglesia, porque hay que escucharlos. Tienen sabiduría, que no quiere decir que sean ancianos, pero la Biblia lo dice así, a los más adultos,
porque ellos saben, conocen y han tenido mucho más tiempo de vida para dedicárselo al Señor. Y no se trata de idolatrarlos ni nada, porque son personas que igual fallan, sino que Ni idealizar lo simplemente mismo. rescatar las cosas buenas que podemos ver, porque también con sus vidas nosotros podemos ir viendo ejemplos, no sé, por ejemplo el Mati siempre, nos vamos a alargar un poquitito, pero el Mati siempre me da ese ejemplo, ¿no? Que una vez estábamos con sus papás una vez y tu mamá le sirvió una taza, tu papá le pidió una taza de café o algo así y le dijo, pero es que tú sabes cómo a mí me gusta. Y el Matías me decía, ya, ¿viste? Tienes que... Porque a mí en ese sentido me cuesta hacerle un poco esas cosas, pero son cosas que uno puede ir aprendiendo y rescatar siempre esas cosas positivas de las demás personas. Sí, y eso es algo que siempre nosotros nos reímos mucho de eso en la casa. Yo tampoco soy una persona muy servicial y a la Vale en cocina y cosas no le cuesta tanto porque le gusta, pero de repente también tiene flojera y quizás también le da como cosas, y ahí es cuando yo digo, de verdad que no estoy preparada todavía para hacerlo, porque mi papá le dice, no sé, mi amor me hace esto, y mi mamá va y lo hace, y le prepara sus cosas, y yo como, mamá, déjalo a él solo, igual que tengo que servirlo. Igual es importante destacar que lo hacen mutuamente. Mi papá le sirve mucho a mi mamá y mi mamá le sirve mucho a mi papá. Y eso habla del amor que se tienen, y Eso. creo que una vez lo hablamos en un estudio que hicimos de la feminidad, ¿se acuerdan? que hice uno? Sí. Y el someterse por amor, que al final uno se somete y hace ciertas cosas, no porque la palabra te diga tienes que servirle un té a tu esposo, no, Exacto. sino que yo por amor siento que quiero servirle, quiero agradarlo en ciertas cosas, y eso, sí. ese amor todavía no se me despierta. Y la palabra de someterse al otro no es como, no quiere decir así como que la palabra someterse suena súper fuerte, hoy en día sobre todo, pero es como que tú siempre estás sirviendo al Señor, entonces tu pensamiento en el servicio a tu esposo o a tu esposa es, lo estoy haciendo como para el Señor. Es que en realidad suena fuerte para la sociedad, pero Sí. la Biblia dice Sí, sométase, es que aquí no repudiad a sabemos su esa esposa. palabra. Aquí no sabemos Sí, si sí. se entiende. No No. solamente hay Sí. cristianos, sí está bien. Es Pero- algo que de lo que nos sirve aprender de los otros matrimonios, son cosas, bueno, sobre todo en esto que es de la feminidad que hemos estado hablando, el tema del feminismo y todo, nosotros a veces adquirimos inconscientemente todas esas cosas que están muy lejos de la palabra, porque tú no vas a ser menos mujer por servirle a tu esposo o por darle una taza de té, que es algo que yo específicamente por lo que lucho, que es lo mismo que dicen ustedes, pero si la taza de té se la puede hacer solo, ya está grande, no es un bebé. ¿Por qué no te paras? Pero es importante conocer el lenguaje de amor, que es algo ya es muy carnal, que es de lo humano nuestro, de entender el lenguaje de amor que tiene la otra persona. La otra persona se siente amada si tú le sirves, no sé, si le haces esa taza de café, esa taza de té, la otra persona se va a sentir amada así. Esa es la forma en que tú tienes que amarlo, no como a mí quizás me acomode, porque a mí me acomoda, no sé, que me den abrazos y todo. La otra persona tiene que darme abrazos para yo sentirme amada. Son distintos lenguajes de amor. Y eso al final se da con ese como sometimiento, el hecho de querer servir a la otra persona, no solamente servirlo en cosas como de comida o cosas materiales, sino que quizás en una palabra de apoyo, quizás a esa persona le gusta que le hablen mucho más, que le digan muchas más cosas, y tratar de conocer a la otra persona en eso. Exactamente. Así Sí. que eso. Sí. Terminamos la parte 2. Sí, luchamos mucho con este capítulo. Ay, ni les contamos lo que hemos pasado con este capítulo. Sí. Tuvimos que cambiar todo porque, como dijimos, estábamos solitas, así que ahora estamos tratando de ir un O poquito sea, más seguimos solas, pero estamos adaptando todo para poder acomodamos el lugar para saber que esta cosa está Y grabada. que ojalá nos haya funcionado el Sí, audio. no, aquí se supone que está grabado. Ya. Sí. Sí. Pero Así que- vamos a finalizar. Esperamos que haya sido de edificación. Nos edifica a nosotras siempre hablar de todas estas cosas, y que sigan orando por nosotros para que el Señor siga poniendo las palabras. Sí, vamos a dejar una cajita de preguntas en Instagram por si alguien tiene Sí. preguntas. A ver, nosotros no somos las personas más sabias del mundo, tampoco intentamos serlo, pero Nos si podemos- servimos de ayuda, a lo mejor una palabra de aliento o la misma palabra, la Biblia que podamos citar y compartir con ustedes respecto a las preguntas que tengan, están en toda la libertad. No Ajá. sabemos todas las cosas, pero si hay algo que no podemos solucionar o que no podamos, no solucionar, algo que no podamos Aconsejar. responder o aconsejar, vamos a pedir consejo también a nuestros pastores para poder responder de la mejor manera. Sí. Así que eso. Bye. Chao.